Como vimos en la primera parte de la historia de Alemania, la unificación del país se logró en el año 1871, luego de que los alemanes obtuvieran una contundente victoria en la Guerra Franco-Prusiana. Sin embargo, a pesar de la unificación nacional, en la sociedad alemana todavía existían grandes diferencias políticas. Por eso, en las últimas décadas del siglo XIX, las principales fuerzas políticas del país rivalizaron entre ellas. Estas fuerzas eran los liberales, los partidarios de la monarquía y los socialistas. Por un lado, los liberales, al principio, se aliaron con el canciller alemán, Bismarck, para hacer de Alemania un estado centralizado. Pero, al cabo de un tiempo, surgieron importantes diferencias entre ellos. Por su parte, las fuerzas de la monarquía estaban representadas por el ejército alemán y el canciller Bismarck. El ejército estaba conformado en su mayoría por la élite militar prusiana. Ellos se sentían los defensores de la aristocracia y el imperio. Por esta razón, deseaban responder únicamente ante el emperador y no ante el parlamento. Mientras que los socialistas experimentaron un enorme crecimiento durante esta época, gracias sobre todo a las organizaciones obreras y al éxito del Partido Socialdemócrata Alemán. El canciller Bismarck continuó dominando la política alemana hasta el año 1890. Su principal preocupación fue evitar que las instituciones democráticas siguieran creciendo. Además, se dedicó a restringir el crecimiento de los partidos socialistas, ya que él consideraba que la postura antinacionalista, anticapitalista y antimonárquica de los socialistas representaba un peligro para el imperio alemán. Aparte, Bismarck intentó alejar a los obreros del socialismo, aprobando una serie de leyes a favor de la seguridad social de los trabajadores. Estas leyes incluían beneficios por enfermedades o accidentes y pensiones de vejez que se financiaban con las contribuciones obligatorias de los trabajadores y patrones. Sin embargo, las políticas de Bismarck no lograron detener el crecimiento de los partidos socialistas, así que el nuevo emperador alemán, Guillermo II, decidió destituirlo para llevar a cabo sus propias políticas. Durante el reinado de Guillermo II, el imperio alemán continuó siendo un estado autoritario, conservador, militar y burocrático. En esta época, el país se convirtió en una de las potencias industriales y militares más poderosas de Europa. A medida que la prosperidad aumentaba, la población alemana comenzaba a exigir mayores libertades políticas y más instituciones democráticas. Ante esta situación, las fuerzas políticas tradicionales de Alemania, como la aristocracia terrateniente y los representantes de la industria pesada, convencieron al emperador de que una política expansionista ayudaría a desviar la atención de la gente. Con el paso del tiempo, esta política de expansión, junto a los problemas en los Balcanes y las rivalidades entre las potencias europeas, llevarán al inicio de uno de los conflictos más devastadores de la historia, la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes formaron parte de las potencias centrales, junto al Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Bulgaria. Ellos se enfrentaron al Triple Entente, integrado al principio por Francia, Reino Unido y Rusia, pero más tarde se les unirán Italia, Estados Unidos y Japón. A comienzos de la guerra, las fuerzas alemanas pensaron que la guerra duraría solo unas cuantas semanas. Sin embargo, esta se extendió durante 4 largos años, desde 1914 hasta 1918, dejando millones de víctimas a su paso. La guerra se acercaría a su final en el año 1918, cuando los alemanes solicitaron un armisticio, pues Alemania había sufrido varias derrotas militares y además se encontraba en medio de una profunda crisis interna debido al estallido de una revolución. Esta revolución inició cuando las unidades navales de Kiel se amotinaron y se comenzaron a formar una serie de consejos de trabajadores y soldados a lo largo del norte de Alemania. Ante la presión pública, el emperador Guillermo II renunció. Luego,
el Partido Socialdemócrata Alemán, liderado por Friedrich Ebert, se hizo con el poder. Así, llegaba el final de la monarquía constitucional. Ahora, Alemania pasaba a ser un Estado republicano. El nuevo gobierno no tuvo más opción que aceptar un acuerdo de paz elaborado sin la participación de los alemanes, el cual será conocido como el Tratado de Versalles. En él se declaraba a Alemania culpable de haber iniciado la Primera Guerra Mundial y se les exigía pagar reparaciones por todo el daño que los países del Triple Entente habían sufrido como consecuencia de la guerra. Además, se les obligaba a reducir su ejército a 100.000 soldados, a disminuir su marina y a eliminar su fuerza aérea. Todo esto con la intención de debilitar el poderío militar de los alemanes. Aparte, Alemania tuvo que enfrentar varias pérdidas territoriales. Por ejemplo, Alsacia y Lorena fueron cedidas a Francia. Los territorios de Eupen, Malmedy y Moresnet quedaron bajo el control de Bélgica. Una pequeña parte del norte de Alemania quedó bajo el dominio de Dinamarca, y varias regiones de Prusia pasaron a formar parte del nuevo Estado polaco. Incluso una parte del occidente de Alemania fue convertida en una zona desmilitarizada, libre de armamentos y de fortificaciones que pudieran ser utilizadas para futuros movimientos del ejército alemán. Como consecuencia del Tratado de Versalles, Alemania perdió el 13% de su antiguo territorio, fue despojada de todo su imperio colonial y rápidamente dejó de ser una potencia militar. Los alemanes se sintieron humillados por las condiciones de este tratado. Ellos lo consideraban una paz impuesta, pero no tuvieron más opción que someterse, pues rechazar el tratado significaba la reanudación de la guerra. El Partido Socialdemócrata convirtió a Alemania en un Estado democrático, el cual será conocido como la República de Weimar. Sin embargo, desde sus inicios, esta república estuvo plagada de problemas. Y es que la República de Weimar nunca contó con líderes políticos sobresalientes y además tuvo que enfrentar grandes dificultades económicas, como una creciente inflación que provocó que los ahorros de los alemanes desaparecieran. Además, esta época estuvo marcada por el gran malestar que sentían los alemanes debido a su derrota en la Primera Guerra Mundial, pues muchos de ellos se sintieron humillados por las condiciones que les impusieron en el Tratado de Versalles. Por si fuera poco, la nación alemana fue duramente golpeada por la Gran Depresión de 1929, una severa crisis económica que dejó a más de 4 millones de alemanes desempleados. Todos estos hechos prepararon el terreno para que en Alemania aumentara el descontento social, el miedo y para que surgieran partidos políticos extremistas. Así fue como el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán comenzó a ganar muchísimos adeptos. Este partido tenía una ideología marcada por el antisemitismo y la superioridad racial. Pero, a través de un intenso discurso nacionalista, convencieron a muchos alemanes de que ellos construirían una nueva Alemania. Así, los nacionalsocialistas obtuvieron grandes victorias en las elecciones parlamentarias. Para el año 1933, su líder se había convertido en el canciller del país, y el partido ya tenía el control total del Estado alemán. El gobierno nacionalsocialista rápidamente puso en práctica políticas radicales. Por ejemplo, creó campos de concentración para las personas que se oponían al nuevo régimen. Prohibió todos los partidos políticos. Organizó actividades violentas en contra de los judíos. Eliminó la autonomía de los estados federales y disolvió los sindicatos, integrándolos en un gigantesco frente laboral dominado por el Estado. Además, hizo que las SS tomaran el control de la policía, para convertirse en el principal instrumento de terror y represión del Estado. Aparte, el régimen alemán incentivó los grandes espectáculos de masas, con la intención de involucrar activamente a las personas en el proyecto nacional socialista. Para cumplir este mismo objetivo,
también utilizaron novedosas técnicas de propaganda y tomaron el control de las instituciones educativas. El gobierno nacional socialista no intentó nacionalizar todas las industrias de Alemania, pero sí procuró controlarlas. Ellos dejaron atrás los problemas económicos del país, centrándose sobre todo en el desarrollo de la industria armamentística. Gracias a esto, progresivamente la nación alemana se fue rearmando, ignorando la mayoría de las cláusulas del Tratado de Versalles. Así, el régimen totalitario alemán fue creando el camino para el estallido de un nuevo conflicto armado, incluso más devastador que la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del Eje se enfrentaron a los países aliados entre los años 1939 y 1945. A través de la guerra, el gobierno alemán deseaba construir un gigantesco imperio europeo dominado por los arios, una raza a la que supuestamente pertenecían los alemanes. Durante la guerra, el militarismo, las persecuciones y el miedo se apoderaron del territorio alemán. Aunque existieron algunos movimientos que intentaron oponerse al gobierno, estos rápidamente fueron aniquilados. Por estos años, el gobierno alemán incrementó las persecuciones en contra de los judíos. De hecho, a lo largo de la guerra, millones de judíos de Alemania y otras partes de Europa fueron enviados a campos de exterminio en donde eran asesinados dentro de cámaras de gas. Igualmente, un gran número de gitanos y eslavos fueron asesinados debido a su origen étnico. También, millones de prisioneros soviéticos fueron aniquilados en cautiverio, y muchos polacos, ucranianos y bielorrusos perdieron la vida como trabajadores esclavos del régimen alemán. Finalmente, la guerra llegaría a su fin en el año 1945, con la derrota de Alemania, Italia y Japón y la victoria de los países aliados. De esta manera llegaba el fin del régimen nacionalsocialista y de la guerra más destructiva de la historia. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se encontraba completamente en ruinas, con ciudades destruidas, una economía colapsada y una población cansada de la guerra. En la Conferencia de Yalta, los países aliados decidieron dividir el territorio alemán en varias zonas de ocupación. Por eso, una vez que terminó la guerra, los estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos ocuparon Alemania. Pronto, en las zonas de ocupación comenzaron a surgir diferencias muy importantes. Por ejemplo, en las zonas de ocupación soviética, gracias al apoyo del ejército soviético, el Partido Socialista Unificado de Alemania se hizo con el control del territorio. Rápidamente, los nuevos líderes introdujeron cambios muy importantes en la economía. Expropiaron grandes extensiones de tierras, nacionalizaron las grandes industrias y poco a poco fueron eliminando las pequeñas empresas privadas. Por su parte, en las zonas de ocupación occidentales, los países aliados se preocuparon por mantener la economía capitalista de mercado. También allí se volvieron a fundar partidos políticos alemanes como el Partido Socialdemócrata Alemán, la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Liberal Demócrata. Además, los Estados Unidos iniciaron el Plan Marshall, un plan que buscaba reconstruir a Alemania y a los países europeos que habían sido destruidos por la guerra. A medida que las sensaciones negativas que había dejado la guerra se alejaban, los líderes mundiales se precipitaban a un nuevo conflicto. Las tensiones entre las potencias capitalistas de Occidente y la Unión Soviética aumentaban cada vez más, siendo Alemania un escenario que sufrirá las consecuencias de este enfrentamiento. Así, en el año 1949, Alemania se dividió en dos estados independientes. En el occidente del país se fundó la República Federal de Alemania, un estado capitalista, mientras que en el oriente se creó la República Democrática de Alemania, un estado comunista. La República Federal de Alemania, en las décadas de 1950 y 1960, experimentó una espectacular recuperación económica. Uno de sus líderes más destacados fue Konrad Adenauer,
quien pertenecía a la Unión Demócrata Cristiana. Él lideró Alemania Occidental durante 14 años, siendo uno de los artífices de la recuperación del país. Las políticas de su gobierno estuvieron dirigidas a crear una nueva moneda, promover el libre mercado, eliminar los controles y mantener los impuestos bajos. Estas políticas y el apoyo financiero de los Estados Unidos provocaron que Alemania Occidental experimentara un rápido crecimiento económico. Gracias a esto, el Producto Interno Bruto del país se incrementó significativamente, el salario real de la población se duplicó y el desempleo disminuyó de gran manera. Para mantener esta dinámica positiva, la Alemania Occidental incluso promovió la llegada al país de cientos de miles de trabajadores de distintas partes de Europa, sobre todo de España, Grecia, Turquía y Yugoslavia. Mientras tanto, en la República Democrática de Alemania, el gobierno comunista, dirigido por Walter Ulbricht, se había convertido en un estado satélite soviético. En este se nacionalizaron las industrias y la agricultura fue colectivizada. En el año 1953, después de que una protesta de trabajadores fuera reprimida por tanques soviéticos, muchos trabajadores decidieron dirigirse a Alemania Occidental a través de la dividida ciudad de Berlín. Muchas de las personas que dejaron el país eran trabajadores altamente capacitados. Por eso, Alemania Oriental comenzará a padecer importantes problemas económicos. Ante esta situación, en el año 1961, los dirigentes comunistas decidieron construir el Muro de Berlín, para así evitar que más personas siguieran marchándose del país con rumbo a Occidente. Después de esto, los alemanes orientales consiguieron solucionar sus problemas económicos más importantes, y aunque no lograron alcanzar la prosperidad de sus vecinos del oeste, sí lograron convertirse en la economía más fuerte del bloque comunista del este, sin contar a la Unión Soviética. Las dos Alemanias continuarán coexistiendo hasta finales del siglo XX, cuando una revolución volverá a unir el destino de estos dos estados. En el año 1989, Alemania Oriental se encontraba en medio de una persistente depresión económica y la continua opresión del régimen de Erich Honecker. Esta situación provocó una huida de refugiados y masivas manifestaciones en contra del régimen. El gobierno comunista alemán, ante la presión de los manifestantes y sin el apoyo de los soviéticos, no tuvo más opción que ceder. Así que, el 9 de noviembre de 1989, abrió por completo la frontera hacia Alemania Occidental. Rápidamente, cientos de miles de alemanes se reunieron en la frontera, celebrando su apertura. Es más, muchos de ellos comenzaron a derrumbar el Muro de Berlín, el símbolo más importante de la división de Alemania. Para diciembre de 1989 habían surgido nuevos partidos políticos, y unos meses después los demócratas cristianos consiguieron ganar las elecciones de Alemania Oriental. Pronto, los nuevos dirigentes apoyaron la unificación de las economías de las dos Alemanias, y así el marco alemán se convirtió en la moneda oficial de ambos países. Finalmente, luego de meses de negociaciones entre los funcionarios de las dos Alemanias y las potencias occidentales, el 3 de octubre de 1990 se logró al fin la reunificación política de Alemania. De esta manera, después de más de 40 años de división política y confrontación ideológica, Alemania volvía a ser un solo país. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de Alemania. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de la nación germana? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.